Cordial saludo, mi nombre es María Victoria Montalvo Campo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y hablaré del pensamiento y el lenguaje de los procesos cognitivos superiores. ¿Qué son los procesos cognitivos? Son procesos capaces de ayudar a cada individuo a generar y asimilar conocimiento. Según Suárez 2016, los procesos cognitivos son los métodos que transporta a cabo el hombre para integrar entendimiento. En estos procesos intervienen facultades muy distintas, como el intelecto, la atención, la memoria y el lenguaje. ¿Qué es el pensamiento? Es una actividad mental que trae a la realidad todo aquello que es atraído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Según Uriarte 2013, el pensamiento es la actividad mental que produce ideas en general en forma de palabras, usando sus capacidades como imaginación, evaluación, planeación, creación y deseos, entre otros. ¿Cuáles son las bases biológicas del pensamiento? Las bases biológicas del pensamiento son redes de corteza prefrontal al sistema límbico. Aquí se da el pensamiento por imaginación visual. Quiere decir que es la capacidad de crear una idea utilizando nuestra imaginación para crear una representación clara de algo que deseamos que se manifieste. Corteza prefrontal. Aquí se plantean actos o se elaboran ideas de actos que son voluntarios. Parte motora prerolándica. Aquí se ejecutan actos voluntarios. Corteza frontal dorsalateral izquierdo. Aquí será el razonamiento deductivo. Características del pensamiento. Aquí encontramos unas características del pensamiento. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos, tales como la memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, entre otros. El pensamiento es una experiencia interna y subjetiva. El pensamiento no necesita de la presencia de las cosas para que exista. El pensamiento es lo que cada ser humano posee y va desarrollando conforme su aprendizaje. Procesos involucrados en el pensamiento. Estos procesos son etapa sensoromotora, que va desde el nacimiento a los 2 años. En esta etapa los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia de los objetos. Etapa preoperacional, va desde los 2 a los 7 años. Aquí el niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 a los 15 años. Aquí el niño aprende de las operaciones lógicas de seriación, clasificación y de observación. Etapa de operaciones formales, va desde los 11 a los 12 años en adelante. Aquí el niño aprende sistemas abstractos del pensamiento, lo cual le permiten usar la lógica proposicional al razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Influencia del contexto sociocultural en el pensamiento. El contexto sociocultural puede afectar positiva o negativamente en nuestro pensamiento. Esto depende del contexto en el que cada quien se desenvuelve. Según Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje del ser humano se produce por un plano interpersonal hacia un plano intrapersonal, ya que los seres humanos nacemos en un contexto sociocultural y que poco a poco vamos graduando las actividades culturales hasta que éstas se transforman en actividades netamente mentales. Hablemos del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Según González 2014, el lenguaje es un instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. Bases biológicas del lenguaje. Las bases biológicas del lenguaje son área de Broca. Aquí son las expresiones del lenguaje y comprensión de la estructura sintáctica. Área de Wernicke. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. Lóbulo temporal. Este se coloca en función de la denominación en uso y comprensión de palabras. Lóbulo de la ínsula. La ínsula tendrá la función de llevar un procedimiento intermedio entre el lenguaje y el habla. Fascículo longitudinal superior. Estos sustratos se relacionan con diferentes funciones del lenguaje, tales como fonética, evocación, léxico y articulación. Características del lenguaje. El lenguaje es adquirido porque es adquirido por todos los seres humanos desde muy pequeños. Es articulado.
porque se pueden combinar morfemas, unidades de significación y fonemas, unidades sonoras. Es convencional porque es el sistema de signos por medio de los cuales las personas elaboran y expresan y se comunican de forma particular o general. Procesos involucrados en el lenguaje. Estos procesos son: recién nacido, comunicación refleja, de 2 meses, gama de ruidos con significado, de 3 a 6 meses, nuevos sonidos como chillidos, refunfuñones, de 6 a 9 meses, balbuceos con sonidos vocálicos, de 9 a 18 meses, se caracteriza por comprensión y expresión del habla, de 18 a 36 meses, se caracteriza por el pensamiento concreto, de 3 a 6 años, se caracteriza por interiorización del habla y de 6 a 12 años se caracteriza por el lectoescritura. ¿Cuál es la influencia del contexto sociocultural en el lenguaje? Ya sabemos que el contexto sociocultural puede afectarnos positiva o negativamente, como se mencionó anteriormente, tanto el pensamiento como en nuestro lenguaje, ya que, según Vygotsky, es importante resaltar que todo el amplio cuerpo de conocimiento que comprende la perspectiva sociocultural se encuentra permeado o atravesado por el papel central del lenguaje. Muchas gracias.